Bueno, ahora sí, recibimos a Oscar y a Damaso. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Qué Bien, dicen? bien, todo bien. Bueno, se realizaron estas jornadas de arte y derecho. Ustedes tuvieron a cargo un par de charlas, yo puedo seguir algunas, otras no. Pero bueno, en cuanto al arte visual y derecho de autor, y te referiste puntualmente a la fotografía. Como soy fotógrafo, ¿viste? Y tengo mucha gente que está mirando que es fotógrafo. Pero llevémoslo adelante en cuanto al derecho de autor en general. ¿Cómo es el panorama que Sí, tenemos? A ver. a ver, no, la presentación mía en la jornada fue sobre el tema de la fotografía y Sí. la protección por el derecho de autor. Y en este sentido, lo que hice fue un análisis de en qué medida el derecho de autor protege las obras fotográficas Ujú. y el tema de la originalidad, o sea, qué criterios se toman para definir si una obra fotográfica es original o no, Ah, ajá. porque hay una tendencia a no reconocer determinadas fotografías como protegidas por el derecho de autor y Ah, sí. entonces me referí un poco a eso, ¿no? Ujú. Y sobre todo o sea, mi criterio personal es que se deben proteger todas las obras fotográficas con excepción de las meras fotografías, que son las que son tomadas por los barridos satelitales, o sea, donde no hay una Ah, participación donde no hay un directa autor, digamos. exactamente del Ajá. individuo, ¿no? Igual que las fotos que son tomadas por cámaras de seguridad, ese tipo de cosas, ¿no? Y Claro, sí, bueno, sí, un rubro que uno no tiene, sí, digamos, y por bueno, ahí. me referí un poco a la legislación sobre la materia internacional, o sea, cómo se regula en Ujú. los convenios internacionales este tema, en el caso de la legislación de Argentina y en el caso de Cuba. Ujú. ¿Y está protegida la foto? ¿Está protegido el autor? Se Sí, publica una foto y no se pone el autor. ¿Qué pasa? bueno, evidentemente Es lo, ahí es lo hay más una común, sí, digamos. evidentemente ahí hay una violación de derecho de autor, Ajá. porque no se reconoce la paternidad, o sea, es decir, el nombre del autor, y Ujú. ahí hay una laceración del derecho moral del autor. Por decir uno, ¿no? A ver. Otro es que se haga un uso no autorizado de una fotografía, que se reproduzca. Si se reproduce la fotografía sin el consentimiento del autor, evidentemente también hay una violación de un derecho o una facultad patrimonial del autor, Claro, ¿no? por más que esa fotografía esté con la fotografía de fulano, yo la publico sin el permiso de fulano, Es otro caso de otro violación, caso. ¿no? Y el otro tema que traje, o sea, la otra razón de mi participación en la jornada fue que estuve con Damaso acá en un taller sobre protección de la cultura Ujú. popular tradicional, que en mi caso particular me refería a los distintos sistemas de protección, un Ajá. análisis de los distintos sistemas de protección de la cultura popular tradicional y si tiene cabida o no en estos sistemas, y uno es el de derecho de autor, ¿no? Ah, ajá. Por ahí fue la cosa, el debate se centró en El esos debate, temas, ¿no? sí. Y Damaso, vos hablaste de la protección internacional de la propiedad intelectual, criminalización, orden público y protección de la cultura tradicional. ¿Qué título? Contame algo, a ver, bájamelo un poquito. A ver. Bueno, la cuestión es que la regulación internacional de la propiedad intelectual tiene una característica muy particular desde siempre. Y es que Ajá. lo que se reconoce son propiedades individuales. Ajá. En consecuencia, bueno, ha habido dos fases, aproximadamente hasta los años 90, había un reconocimiento de la propiedad intelectual en un entorno internacional que Ajá. cada Estado establecía su propia protección y lo que había que hacer era intentar que unos Estados convinieran con otros Estados para poder reconocerse Ujú. mutuamente y en general los convenios multilaterales lo que permitían era que el conjunto de Estados que formaban parte se los reconocían. El problema es que a partir de los años 90, Mm. con la globalización y Sí. con la OMC, aparecen nuevos convenios internacionales mucho más agresivos, donde el criterio que hay es la protección del mercado. Ya Ah, la ahí está. propiedad intelectual no es solo propiedad de un señor, sino que además es un bien en el mercado, una especie de inversión en el mercado. Sí. Y Y a ver, ¿qué problema nos trae eso? desde una perspectiva, eso supone, por eso hablo en el título de criminalización, Ujú. supone la presión de la Organización Mundial del Comercio y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a los Estados para que se incorporen nuevos tipos penales mucho más duros dentro de los códigos penales de los Ajá, porque Estados. es medio blando el asunto, o sea.
sobre todo era un asunto comercial donde si tú hacías una infracción te iban a reclamar dinero, pero ahora eso se penaliza, entra dentro Ah, del crimen, sí, 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 del sí, Código sí. Penal. Y ahí el problema está con la cultura popular, que la cultura popular es un bien colectivo, no es un bien individual, no es Claro. privatizado. Entonces, intentar incorporarlo dentro de los convenios internacionales actualmente vigentes facilita su privatización. Entonces, Ah, la pérdida, ahí lo perdemos. claro. Ajá. Entonces, en estos momentos, pues hay un marco de negociación y marcos de estudio en distintos estados para intentar ver cuál es la mejor vía de reglamentación. Ujú. Puede ser a través de una reglamentación especial donde todos los aspectos de cultura popular y vinculados también a derechos indígenas se regulan en un instrumento único, de modo. Lo que pasa es que ahí, cuando hablamos de derechos indígenas y elementos de cultura popular, hay un poco de todo, porque hay desde Sí, porque... reconocimientos genéticos de vegetales que se han utilizado tradicionalmente por los indígenas, hasta vestimentas, Ah, claro, claro, y ahí estamos en una amplitud muy grande. Sí. efectivamente. ¿Y? Y entonces, pues hay otra posibilidad, en lugar de regular todo por un solo instrumento, ir a compartimentos Ujú. estancos, instrumentos sectoriales que sean mucho más precisos, Más preciso. más sutiles Mm. y entonces protejan mejor cada uno de los aspectos. Ajá. ¿Y vos crees que se pueda llegar a lograr una buena regulación? ¿Es difícil? ¿Es una utopía? ¿Qué peligros corremos? A ver. Bueno, yo creo que hay ámbitos en los que ya se está avanzando Ajá. en la regulación y que hay comienzos de acuerdos en las organizaciones Ajá. internacionales. Por ejemplo, parece que los productos vegetales pueden ir a través de la regulación de la biodiversidad, de las normas internacionales de biodiversidad, y eso es un cauce razonable y ahí Ujú. parece que sí que se ha avanzado y se está todavía avanzando en los aspectos de cultura popular oral, por ejemplo, Claro, ahí ya entramos en otro tópico. en un tema. ¿Eh? ¿Cómo Sí. hacemos para llevar todo esto adelante? ¿En qué organizaciones son las que se habla esto y qué organizaciones son las que regulan esto? A ver. Bueno, dentro de las organizaciones, hay varias organizaciones, Sí. pero las que fundamentalmente están trabajando el tema son la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Ajá. y la UNESCO. Ujú. En el caso de la UNESCO tiene una serie de programas desde los años 90 vinculados directamente al tema del patrimonio cultural inmaterial, como los tesoros Ajá. humanos vivos, que son las personas aquellas que son poseedoras de determinados De un conocimientos. conocimiento, de un Sí, saber, digamos. y se han lanzado programas para estimular un poco el rescate y destacar en la sociedad estos tesoros humanos vivos. Ujú. Y está el otro programa que es el de las obras maestras del patrimonio inmaterial, que es que cada país destaca una obra maestra de su cultura popular inmaterial, ¿no? Y Ajá. la declara como patrimonio. Y en el tema de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se está trabajando en este preciso momento a partir de la creación de un comité intergubernamental sobre la materia Ujú. que surgió en el año 2000. En este momento hay 3 proyectos de disposiciones de instrumentar jurídicamente este tema en el orden internacional. Ujú. A ver. Pero es un proceso que todavía está en negociación, se está analizando y dividiría, o sea, como se está trabajando, está un proyecto de disposiciones que se dirige específicamente a los temas más vinculados con las artes, o sea, con las creaciones artísticas. Sí. Hay otro vinculado con los llamados conocimientos tradicionales, que Damaso se refería, vinculados con la medicina, con las Claro. plantas, con este tipo, con técnicas de agricultura, Sí, y que sí. se relaciona más directamente con la biodiversidad, vista desde ese punto, desde un sentido un poco más estrecho. Ujú. Y un tercer instrumento que es vinculado también con la biodiversidad, pero con los llamados recursos genéticos, ¿no? Entonces se está discutiendo, se está tratando de lograr un consenso en ese orden con la participación de los estados, ¿no? Y de determinadas comunidades que tienen carácter de observador Ujú. en ese pleno, ¿no? ¿Creen que puede ir avanzándose rápidamente? ¿Son temas que se avanza en un año, se nota el avance? ¿O es un debate que de largo aliento y una pelea de largo Es aliento? un debate lento, muy Ajá, lento porque hay mucha diversidad cultural. claro.
Y muchos intereses comerciales también que chocan directamente con el reconocimiento de los Exactamente. Ahí estamos en pleno conflicto entre intereses comerciales de grandes multinacionales europeas y norteamericanas a las que les resulta pues un problema que se reconozcan internacionalmente determinados derechos de las comunidades indígenas o de sectores populares. Claro. Bueno, ¿y cómo vieron ustedes estas jornadas, digamos, estas jornadas de arte y derecho? ¿Cómo las vivieron? ¿Cómo vieron la participación? ¿Cómo fueron los debates, las charlas? Bueno, a ver, ¿cómo fue acá en Azul? para mí fueron, pienso que muy positivas, incluso para la ciudad. O sea, en mi caso particular estoy acá en la ciudad a raíz de un convenio que se ha firmado recientemente entre el Instituto Superior de Arte de la República de Cuba Sí. y la UNICEN, específicamente la Facultad de Derecho. Bien, ¿qué dice ese convenio? Contanos, Y ese convenio es un poco para tratar de aunar esfuerzos en todos estos temas, desde la pluralidad, desde la diversidad, o sea, intercambiar y realizar actividades como las que nos ocuparon en este caso, o sea, talleres, eventos, incluso publicaciones, un poco que tengan una diversidad desde el punto de vista de la representación cultural del área, ¿no? Y en este caso, bueno, publicaciones y demás al respecto. Y además con un corte, o sea, que vayan dirigidos también a la comunidad o que tengan una participación ya sea de artistas o de creación colectiva o de determinadas expresiones populares, ¿no? Y entonces, nada, se hizo este primer encuentro en la ciudad, en este caso Azul. Hay un segundo encuentro que se va a producir en el mes de febrero en La Habana, en el Instituto Superior de Arte, donde van a estar algunos participantes y también. Y allí puede haber algunos azuleños, digamos. Sí. De hecho, se está conversando, ya hay iniciativas por parte de la representación de la facultad. El profesor Damaso también está invitado y va a ser otro espacio ya en Cuba específicamente. Claro. El convenio incluye todos estos temas, o sea, el vínculo entre el derecho y el arte y bueno, también estos temas de las culturas populares tradicionales. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia para vos acá en Azul? A ver. Bueno, para mí ha sido muy rica. Bueno, yo no es la primera vez que estoy en Azul, es la quinta vez que vengo sabemos que a Azul. Desde hace 10 años, cuando vengo a Argentina, si puedo me escapo y vengo a Azul, porque hay una colaboración muy estrecha entre la Facultad de Derecho de Azul y la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. Tenemos intercambios, hay profesores en formación de la Facultad de Derecho de Azul que vienen a Valladolid y tienen estancias con el arropo y con la biblioteca de la Facultad de Derecho para que hagan sus consultas de cara a hacer sus trabajos. Y bueno, para mí ha sido una muy grata sorpresa, creo que ha habido muy buena participación, que además ha habido otro tipo de actividades como el mural. Sí, por ahí estábamos viendo. Pues da otro tipo de toque, ¿no?, a la actividad y de participación más o menos masiva. Y respecto a las jornadas propiamente dichas y a los debates, bueno, pues yo creo que ha sido muy rico. A veces hemos podido tener unos debates un poco más intensos, un poco más acalorados. Sí. Eran muchos los temas, eran un montón de temas en 4 días. Pero yo creo que es muy bueno porque por esa vía también encuentras caminos de solución, acuerdos, disensiones, de modo que también ves vías de solución. Claro. Y, en definitiva, bueno, pues yo me voy con un trabajo muy grato y con ideas para escribir en el futuro que se lo debo a Azul. Para ir llevando a la concreción, digamos. Claro. Quisiera, bueno, en mi caso y en el caso de Damaso también, bueno, felicitar a la ciudad, a las autoridades de la ciudad, porque realmente han acogido estas jornadas, han acogido el taller y han brindado su colaboración, desde el propio Consejo Deliberante hasta la propia facultad y los propios estudiantes. O sea, los estudiantes han tenido una participación diversa, plural, han emitido sus criterios, han aportado incluso la realidad nacional con sus ponencias.
y me parece que eso es muy importante porque denota un poco cierto estado de salud positivo en los estudios de la ciencia jurídica y sobre todo en la interdisciplinariedad de estos análisis, porque se ha analizado la temática, que es una temática un tanto complicada, que tiene múltiples aristas desde el derecho, y ha sido con la participación de especialistas o expertos de materias tan a veces un poco distantes de la cultura, como puede ser la agronomía, como puede ser el medio ambiente, y que evidentemente confluyen en este espacio que es la cultura popular tradicional, y que al final todo también gira y se relaciona estrechamente con la diversidad cultural y con la biodiversidad. Tuvimos la participación de 2 profesores de la Facultad de Agronomía, de una profesora experta, Teodora Zamundio, en los temas de biodiversidad, y de los estudiantes de la facultad y de la carrera de gestión cultural. Sí, que estuvieron haciendo el mural ayer. Sí. Y me parece que esto ha sido muy positivo. Y agradecerle también un poco a la arquitecta Alicia Lapenta, que de hecho fue gran promotora de todas estas actividades y que encauzó, tomó de su mano y encauzó con la colaboración de la universidad todos estos procesos donde nos vimos tanto los alumnos como los profesores y los artistas. Sí, ha sido la verdadera dinamizadora de las jornadas. Cuando faltaba algo, allí estabas. Exactamente. Y bueno, yo creo que también me sumo a esa felicitación. Yo creo que es una suerte para la ciudad de Azul tener unas jornadas así de dinámicas y con una participación. Faltaban, a mi juicio, los antropólogos. También antropólogos. Sí. Bueno, pero esto es un buen punto de encuentro, digamos, como que da para que en las próximas jornadas de arte se siga profundizando, en Cuba se siga profundizando todo esto, ¿no? Sí. Y faltaba de nombrar los antropólogos, que también estaban, no es que faltasen, estaban. Sí, no los habíamos nombrado, ¿no? Sí. Bueno, gracias que nos vinieron un poquito acá a resumir al programa esto que han hecho, y bueno, proseguimos en comunicación para poder seguir difundiendo un poco todo este debate, que por un momento nos parece una ensalada, pero ustedes charlen y por lo menos más o menos lo vamos clarificando. Sí. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Damaso. Gracias, Oscar. Gracias. Bueno, que lo hayan pasado bien en la ciudad también. Por supuesto. Bueno, seguimos en Azul Escultura, ya volvemos. Muy amables. Gracias. Gracias.